Bueno, voy a echar gasolina antes de irme en la gasolinera del Leroy. Y Patricia. Hello, how are you doing? Good, you? Good, thank you. I'm gonna full of premium, if possible. Un buen amigo siempre dice que cuando uno conoce la geografía a través de las personas, es cuando conoce la verdad de las geografías. Y en Canadá estaba sucediendo. Bueno, tenemos la gasolina, no me la ha echado Leroy. A ver si me puedo despedir de Patricia al menos. Patricia? Hello, hello. I came to say goodbye. I fixed the bike, Patricia. Come to see it. And I just put gas on your gas station. Oh, great! It was a big challenge, but we did it. Wow. And now you are on your way. Exactly. Now, Listen. That's not fun. Are you trying to trick me or that really is happening? this is happening. Look. There you go. Next time I stop for eating, I'm gonna think it twice. Okay. Next time I'm gonna think twice to stop for a taco. Patricia, Okay. I really like meeting you. Hey, it was a pleasure. Thank you for all your help. Everything happens for a reason. Yes. And through this that happened, that would not have happened if I didn't meet you, I was able to meet the real Canadian culture. That is it. Exactly. So I'm very happy it happened. Okay. And we are very happy that we met you. It's nice to meet different people. Exactly. That's the whole thing about traveling. If everything goes good, I will be in Alaska. Okay. Wish me luck. You take care. Stay safe. Thank you. Chao. Exactamente. Ese es el motivo principal del viajar. Conocer distintas gente, distintas formas, otras culturas. Y ahí es donde trabajan Patri y Javi. Me voy a despedir ahora solo de Patri porque Javi está en el bosque. A ver. Esta es la empresa de Scott, que como es vecino del Leroy, fue que se enteró que un español había tenido que ser rescatado. C'est moi. Y aún así nunca pierdo, porque si sale bien gano, si sale mal aprendo. Y en el camino conozco gente, me nutro y me entretengo. Dios, tu guante. Bueno, Patri, muchísimas gracias por toda la hospitalidad tuya y de Javi. La parte positiva de los problemas es la gente que conoces en el medio para resolverlos, que inesperadamente aparece y te hace la espera muchísimo más placentera, hasta desear que durara más. Que estás muy a gusto en vuestra casa y te agradezco mucho todo el cariño recibido, tuyo y de Javi. ¿Esto qué es? Para que cuando llegues a Anchorage, la abres y te la tomas. ¡Ole! La disfrutas en tu... La hipa sin gluten que me está tomando vuestra casa. Pues te prometo que cuando llegue a Anchorage, la abro y por vosotros y toda la gente que me ayuda en el camino, me la tomaré bien merecidamente. Muchas gracias. Disfruta mucho. ¿Me ayudas a meterla en el bolsillo? Aquí. Ay. Como me para la policía, el control de alcoholemia está asegurado. No me cabía. Es que no me cabía y además siempre conviene tenerlas bien a mano. Padre, muchas gracias por todo. Me voy para Alaska, al fin. Chao. Bueno. Ahora sí que sí. Ponemos destino Anchorage. ¿Cómo me habría gustado ir a Tuktoyaktuk? ¿Quién sabe por qué no habré podido ir? ¿Qué me podría haber pasado en el camino? Lo único que está claro es que estamos bien y que nos vamos para Alaska. ¡Vámonos! Parece un terrorista. El terrorista del bigote. ¡Vámonos!
Todo pasa por algo, y todo lo que pasó en Telcua hizo que el plan de ir a Tuktoyaktuk quedara cancelado, siendo sustituido por el de ir directamente a Alaska, atravesando una siniestra carretera donde de vez en cuando desaparece gente. Quiero mostraros una cosa triste, y es que esta carretera que estoy recorriendo es conocida como la carretera de las lágrimas. Pues aquí parece ser que durante mucho tiempo han estado desapareciendo mujeres indígenas de las llamadas First Nations, las primeras naciones. Y bueno, pues ahí están las fotos de Delfín, Yanara y Cecilia, y los vestidos rojos colgando del cartel con una advertencia: chicas, no hagáis autostop, no hagáis dedo, pues puede ser que en el carro en el que os montéis os lleve a un lugar del que nunca regreséis. Mirad, aquí está, pone aquí, esto es terrible. Lester Sampson de Glen Bowell fue vista por última vez el martes 25 de agosto, y estos son los vestidos que conmemoran pues a las víctimas que han sido secuestradas. Una de las cosas que quería grabar aquí en Canadá es toda la problemática que hay entre la población colona, es decir, la blanca, y los indígenas nativos, los First Nations, los Inuits o los Métis. Por desgracia no tengo tantos contactos aquí, y aunque he mandado algunos mensajes, ninguno ha dado sus frutos en términos de poder entrevistar a alguien. Pero bueno, os lo cuento yo. América entera es así, de arriba a abajo. Las poblaciones nativas siguen siendo víctimas de muchos abusos, explotaciones y a veces secuestros y desapariciones. Estoy empezando a ver un montón de picos nevados. Mirad esto, inequívoca señal de que me estoy acercando a Alaska. Nacho, qué frío hace, tú. Pues el viento que proviene de los glaciares provoca que la sensación térmica sea mucho más baja de lo que marca el termómetro. Estamos a 6, antes a 4, pero como estoy parado en la moto y voy perdiendo calorcito todo el tiempo, pues te vas quedando frío. Espero no encontrar placas de hielo de manera inesperada, porque no puedes hacer nada, vas al suelo de inmediato. North to Alaska, Stewart y Hyder. Para allá voy. Era por agua. ¿Verdad, supernova? Y de repente un pequeño contratiempo del camino. El viento del camión me ha arrancado el spoiler. Me había dado algo en la cara, pues menos mal que llevaba la visera bajada. Se me ha arrancado esto, debe estar aquí en el camino. Pues voy a ir comiendo viento hasta Anchorage. Son 1600 kilómetros de viento. A ver, por aquí ha tenido que ser. Ha pasado un camión y con el viento del camión se ha roto esto. Me ha pegado aquí, yo no me he dado cuenta qué es lo que era hasta que he visto que faltaba la mitad. Llevo la moto hecha pedazos, tío. No le funciona la luz, lo de la gasolina no me funciona. O sea, marca el nivel que no es. Ahora sin esto, pierdo aceite. Yo creo que ya no lo voy a encontrar. Así que no nos estresemos mucho. Es que últimamente me estoy quedando sordo y tengo un tinnitus. Y tengo un tinnitus constante en el oído. Era por no quedarme más sordo de lo que ya estoy. Pero sí, mira esto cómo está. Se reventó. Por lo menos tengo la mitad. ¿Cómo quieres ver el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Yo lo veo medio lleno raspando. Esto es lo que hay. Hasta Anchorage nos vamos así.
Bonus Lake. Y esta moto ha obtenido un Bonus Life. Es que no... Uy. Es que no he calculado bien la distancia de la gasolina y le voy a tener que echar la de los botes. Así que... A ver, el Bonus Lake. Aquí es donde se echan la siesta los osos por la tarde. Menos mal que he venido por la mañana. Voy a poner la moto en posición de salida y a echarle gasolina. Pues menos mal que traigo, tío. Pues está a 80 kilómetros. Es que mira lo que pasa. Me marca que me quedan 88. Antes ponía cualquier otro número. Estaba un poco loco. Y definitivamente, pues al haber estado tocando la bomba de gasolina, pues se ha estropeado. Sin embargo, lo he estado midiendo en el trip. Empecé a 13.700 y he hecho 893. Eso quiere decir que he hecho casi 200 kilómetros a una velocidad media de 130. Por tanto, a la moto le queda muy poca gasolina. Menos mal que me compré esto, que sustituyó la bolsa esa que probé, la de Desert Fox. No la compré, que es muy mala. Mala, malísima. Se me salía la gasolina. Estamos solos, ¿no? Pues vamos a utilizar esto por primera vez, porque si no, no llegamos. Esto es marca Rotopax. Ahora lo enseño. Que tengo... Ah, tú no estás aquí. Lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando creo que está aquí. Esto es. Entonces os voy a compartir un truco. Esto, que probablemente sea el mejor almacenamiento que hay en el mercado de gasolina, es una marca norteamericana que lleva todo el mundo aquí. El truco está en comprar el bidón de gasolina de... ¿Cuánto era? 1 galón, que son 3,8 litros, con el pitorro del bidón de agua. Porque el pitorro de gasolina, por las regulaciones que hay, es dificilísimo de manejar. No dificilísimo, pero un coñazo. Entonces el truco está en comprarse el pitorro del bidón de agua de Rotopax. En Amazon lo encontráis. Así que vamos al lío. Apretamos aquí, sacamos el original y metemos este. Ponemos aquí el negro. No. Metemos esto así. Así sí. Apretamos la argolla y ahora salvamos la papeleta. Ahí va. Mucho mejor que el otro sistema. Más efectivo. Mira, mira, como si fuera sidra. Como si fuera sidra. Ahí, arribita, arribita. Eso es. ¿Os habéis enterado? Esto te puede salvar. O también te puede condenar. Y ahora, aunque le he metido 6 litros, me marca todavía 90 kilómetros. Ya lo arreglaré. Lo que tendría que arreglar ahora sería esta embarazosa situación. Me está haciendo la moto como que se apaga, tío. Pero gasolina tiene. No me vayas a dejar tirado, por favor, te lo pido. Yo creo que está quemando agua. Hostia, no tendría agua la gasolina que le acabo de poner. No. No, por favor, aquí no. Oh, Dios, me voy a quedar tirado, tío. No. Tenía agua, tío, no puede ser. ¡Ay, no! ¡Ay, qué gilipollas! ¿Por qué no cambié la gasolina, tío? Por favor, quema todo el agua que haya, por favor. No, tío. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Quémala entera, por favor. A ver. Y aunque el cartel de la carretera de las lágrimas recomendaban no hacer dedo, A ver.
Tendría que jugármela, implorando ayuda para resolver este pedo. Hello, how are you? My motorbike just stopped. Pero eso ya en el próximo episodio.